Hola Bloxy, soy Vale. Bienvenida a mis historias de terror mientras juego Roblox. Vamos con la primera. Todo empezó un sábado en la tarde. Yo tengo 12 años y ese día me quedé sola con mi hermana chiquita porque mi mamá se fue a trabajar doble turno. Nos dejó comida hecha y nos dijo que no abriéramos la puerta a nadie, que cualquier cosa le escribiéramos. Todo estaba tranquilo. Jugamos un rato y luego nos metimos a su cuarto porque ahí el internet agarra mejor. Ya cuando se empezó a hacer de noche, mi hermanita se quedó dormida viendo caricaturas. Y yo me puse a ver fotos en el celular de mi mamá. No sé por qué. Lo hice, nomás me dio curiosidad. Estaba buscando una foto mía con un filtro chistoso y de repente vi una carpeta que no tenía nombre, como en blanco. Me dio curiosidad y la abrí. Al principio pensé que eran fotos normales de la casa, pero luego me empecé a paniquear porque todas estaban tomadas desde lugares raros. Una era desde atrás del sillón, otra desde la ventana del baño, y lo peor fue cuando vi una donde salgo yo, dormida en mi cama. Pero no era una selfie ni nada, era como si alguien la hubiera tomado parado en la puerta. Y si te fijas bien, atrás de mí, se ve una figura, como una sombra, parada junto al ropero. Se me fue el aire del susto. Cerré la carpeta en friega. Pero ya no me podía quitar la imagen de la cabeza. Me tapé con la cobija y traté de calmarme. Pensé que igual mi mamá las tomó por alguna razón y que la figura era una mancha o algo así. Pero ahí no terminó todo como a las 11. Ya todo estaba en silencio. Yo estaba intentando dormir, pero me daba cosa cerrar los ojos. Entonces empecé a oír pasos en el pasillo. Pensé que era mi hermanita que se había levantado, así que fui a buscarla, pero ella seguía dormida como si nada, abrazando su peluche. Fue cuando sentí que algo andaba mal de verdad. Regresé al cuarto y justo cuando me senté en la cama, el celular de mi mamá vibró. Era una notificación que decía, nueva foto agregada a la carpeta. Lo abrí sin pensar y casi me cae el teléfono. La foto era de mí, sentada en la cama, exactamente como estaba en ese momento. Y estaba tomada desde la ventana. Me paré como loca, cerré las cortinas. Apagué todo y corrí por mi hermana. La cargué como pude y nos enterramos en el baño con seguro. Le escribí a mi mamá, pero no contestaba. Después de unos minutos, llegó un mensaje de voz de un número desconocido. Lo escuché con el volumen bajito. Era una voz rasposa que decía, ya sé que me viste. Esta es la última foto que tomo. Por ahora, casi me pongo a llorar del miedo. No sabía si salirme corriendo de la casa o quedarme ahí encerrada. Después de eso, el celular se apagó solo y ya no quiso prender. Nunca más, ni cargándolo, ni reiniciándolo, nada. Cuando mi mamá llegó en la madrugada, le conté todo. Pero no me creyó. Pensó que era una pesadilla, hasta que intentó prender el celular y vio que no respondía. Lo llevó a revisar con un técnico, y le dijeron que estaba completamente quemado por dentro, como si lo hubieran fundido por dentro, sin tocarlo. Nunca volvió a aparecer esa carpeta. Y desde ese día, ya no usamos ese cuarto. Mi hermanita ni se acuerda de nada, pero yo sí. A veces, cuando estoy sola en la casa y se hace tarde, siento que alguien me está viendo desde la ventana. Como en la foto. Pero ya no tengo cómo saber si está ahí, o si ya entró otra vez. Vamos con la siguiente historia. Ese viernes mi mamá tenía que llevar a mi abuela al consultorio, y mi hermanito se fue con mi tía a casa de su primo. Yo me quedé sola en el depa, como por 2 horas. Tengo 12, y no era la primera vez que me dejaban encargada. Me sentía tranquila, puse música en el cel, limpié un poco la mesa, calenté pizza del refri, y me tiré en el sillón a ver TikToks. Todo bien, estaba tan metida en los videos que no me di cuenta de lo que pasaba alrededor, hasta que escuché un estornudo. Fue bajito, como apagado, y venía del baño. Me quedé quieta, bajé el volumen, no se oyó nada más. Pensé que había sido el vecino o la cañería, no le di importancia, aunque me dio un poco de cosa. Después fui al cuarto a buscar una manta porque me empezó a dar frío, y vi que la ventana estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada, de eso sí estoy segura. La cerré bien cuando terminé de tender la cama. Pensé que quizá no había cerrado bien y se abrió con el viento. La volví a cerrar y aseguré con el seguro. Sentí una incomodidad rara, como si algo no encajara, pero me dije que era mi imaginación. Además, Rufus, mi gato, no aparecía. Siempre está dando vueltas o trepado en la ventana. Lo llamé y nada. Me empecé a poner nerviosa, pero traté de calmarme. Fui a lavar los platos del almuerzo. Cuando abrí la alacena para guardar el cereal, vi que una caja estaba como mal puesta, como si la hubieran empujado desde adentro. La moví y se cayó otra detrás. Eso ya me dio mala espina. Me detuve. Ya no sonaba la música, solo el silencio del depa. Entonces escuché un golpe seco en el cuarto de mi mamá, como si alguien hubiera cerrado una puerta despacio, pero no tan despacio como para que pasara desapercibido. Agarré el celular. No tenía saldo, pero podía marcar por WhatsApp. Caminé despacio hacia el cuarto. La puerta estaba abierta. Todo parecía normal, hasta que abrí el closet. Ahí adentro, en una esquina, había una mochila negra, grande, y no era de mi mamá, tampoco de mi papá, que ya no vive con nosotras. Esa mochila no era de nadie de la casa. Me congelé, y justo en ese momento,
escuché la puerta principal cerrarse, no con portazo, se cerró desde adentro, como cuando alguien se va cuidando no hacer ruido. Corrí hacia la sala, pero ya no había nadie. Abrí la puerta rápido y miré hacia el pasillo. Estaba vacío. Me encerré, con llave. Llamé a mi mamá. Me salieron las lágrimas sin que pudiera controlarlo. Llegó como en 10 minutos. Revisamos todo. Cuando vio la mochila, llamó a la policía. No había nada robado, pero dijeron que alguien había estado escondido ahí adentro, que probablemente entró cuando yo estaba en la cocina, o tal vez antes de que cerráramos bien la puerta. No sabemos si quería robar algo, o si solo estaba esperando. Eso es lo que me pone la piel chinita. Desde ese día, reviso cada rincón de la casa cuando me quedo sola. El baño, los closets, detrás de las cortinas, incluso debajo de la cama. Y cuando apago las luces en la noche, me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estuvo ahí, sin que yo supiera? Vamos con la siguiente historia. Tenía 9 años cuando mi mamá tuvo que irse a un curso en otra ciudad y me dejó ese fin de semana con mi tía Tere. A mí no me molestaba, porque ahí vivía mi prima Ana Paula y siempre jugábamos. Pero justo esa vez se enfermó y no pudo estar. Mi tía me dijo que no me preocupara, que igual me iba a cuidar, que durmiera en el cuarto de las niñas, donde hay 2 camas. La primera noche me costó dormirme. No sé por qué, pero aunque estaba cansada, no me podía quedar quieta. Me tapé con la cobija y me puse a ver el techo. De pronto, empecé a escuchar como si alguien se moviera en la otra cama. Primero pensé que era mi imaginación, pero luego oí clarito como rechinó la base. Me emocioné y pregunté, Ana Pau, ¿sí viniste? Nadie respondió. Me senté en la cama y me asomé. La cama de al lado estaba tendida, pero la almohada estaba hundida. Como cuando alguien se acuesta y deja la marca, se me puso la piel chinita. Me volví a acostar rapidísimo y me tapé toda. Pensé que, seguro la almohada ya estaba así desde antes. La siguiente noche fue peor. Intenté dormirme temprano, pero como a la 1 de la mañana. Otra vez oí la cama de al lado moverse. Esta vez se escuchó más fuerte, como si alguien se diera la vuelta. Luego oí la cobija arrastrarse, como si la jalaran. Yo me hice la dormida, pero el corazón me latía durísimo. Y de pronto, se oyó como alguien se paraba de la cama, paso por paso. Despacio, los pasos se fueron hacia la puerta. Escuché que alguien tocaba, y entonces la tía gritó desde su cuarto. No salgas, mija. ¿Tú estás sola allí? Me quedé congelada. ¿Sola? Entonces, ¿quién estaba caminando? Me tapé con la cobija hasta la cabeza. No dormí nada. Al amanecer, me quedé como dormida de puro cansancio. En la mañana, la tía me hizo hot cakes. Yo no quería decir nada, pero no aguanté y le pregunté, ¿seguro que Ana Paula no vino? Me dijo que no, que seguía en cama con fiebre. Le conté que había oído pasos, que creí que era ella. La tía se puso pálida, como si ya supiera algo. No dijo nada por un rato. Luego fue a buscar un álbum viejo y me lo puso en la mesa. ¿Puedes decirme si reconoces a alguien?, me preguntó. Pasé las hojas y me detuve en una foto. Había una niña junto a Ana Paula, en el mismo cuarto donde yo dormí. Ella, le dije señalando. Ella estaba allí, estoy segura. La tía bajó la cabeza y murmuró, esa es Diana, la hermana mayor de Ana Pau. Falleció hace como 4 años. Dormía justo en esa cama. Desde ese día, no quise volver a dormir en esa casa. Y cuando le conté a Ana Pau lo que pasó, solo me dijo, a mí también me pasaba. Por eso ya no uso ese cuarto. Vamos con la siguiente historia. Ese domingo estaba aburridísima. Mi mamá salió a almorzar con una tía y me dejó sola en el depa. Ya había hecho mi tarea y no tenía ganas de ver TikTok. Así que me puse a limpiar mi closet, que lo tenía hecho un caos. Empecé a sacar ropa vieja, cajas con libretas, una bufanda que ni me acordaba que tenía. Y cuando llegué a la parte de arriba, en el entretecho, sentí algo atascado al fondo. Era un cuaderno forrado con cinta gris. Pensé que era alguno de mis diarios de cuando era más chica. Me dio curiosidad y lo abrí, pero la letra no era la mía, ni de mi mamá. Era letra rara, de adulto, pero escrita con lápiz, como con prisa. Al principio eran frases sueltas. Hoy salió con el uniforme. Se comió solo la mitad del desayuno. Volvió a las 4:07 p.m. Pensé que era alguna lista de alguien, o tal vez un diario viejo de otro inquilino. Pero cuando seguí leyendo, me dio escalofrío. Hoy se puso suéter blanco con jeans. Salió a las 7:34, sola. La mamá no se da cuenta. Se ríe cuando no la ve. Ya sabe que la miro. Ahí se me fue el aire. Cerré el cuaderno. Me quedé congelada. Lo abrí otra vez y vi que algunas entradas eran de fechas recientes. Una decía, jueves. Se quedó sola. No cerró la ventana del baño. Ese jueves. Mi mamá había salido justo después de almuerzo, y yo sí dejé la ventana entreabierta. Lo agarré y bajé corriendo. Cuando llegó mi mamá, se lo mostré. Lo leyó entero, con la cara pálida. Me preguntó si había dejado entrar a alguien, si algún amigo había venido, si había notado algo raro. Le dije que no. Esa misma noche revisamos todo el depa, y en la ventana del baño, la malla de afuera estaba suelta, no rota, pero como si la hubieran despegado. Era una ventana chica,
que da al patio común del edificio. Cualquiera podía subirse desde ahí. Mi mamá llamó a la policía. Vinieron a revisar. Dijeron que no había señales de que alguien estuviera ahí ahora, pero el cuaderno era real. Lo tomaron como evidencia. Nos dijeron que estuviéramos atentas. Yo ya no podía dormir. Me sentía observada todo el tiempo. No quería ducharme sola, ni quedarme sin ruido. Cerraba todas las cortinas, todas las puertas. Una noche, como a las 11, escuché pasos en la escalera del edificio. No eran muchos, solo uno, como si alguien subiera muy lento. Apagué la luz de mi cuarto y me asomé por debajo de la puerta. Vi sombra, alguien parado justo afuera. No se movía, no tocaba, solo estaba ahí. Me tapé con la cobija, no quise ver más. A los pocos días, la policía nos llamó. Habían descubierto que el antiguo dueño del departamento nunca devolvió las llaves, que vivía en el mismo edificio, en un piso más abajo, y que había entrado varias veces sin que lo supiéramos. Cuando él salía a trabajar y veía que mi mamá se iba, subía al depa. Nunca robó nada, solo dejaba notas, observaba. Lo detuvieron. Tenía otros antecedentes, nada muy grave, pero ya estaba fichado. Desde entonces, cambiamos todas las cerraduras, pusimos cerrojo extra en las ventanas. Mi mamá ya no me deja sola tanto tiempo, y aunque han pasado semanas, cada vez que entro a mi cuarto, reviso debajo de la cama, el closet, la ventana, todo, porque lo peor no fue encontrar ese diario. Lo peor fue saber que alguien ya había estado ahí, mucho antes de que yo lo supiera. Vamos con la siguiente historia. Me cambié de escuela a mitad de año, justo cuando ya todos tenían su lugar, sus amigos y sus secretos. A mí me daba un poco de nervio, pero la directora fue muy amable. Me presentó con la profesora y me asignaron un pupitre al fondo del salón, en la esquina más pegada a la ventana. Ese siempre queda libre, dijo la profe, medio incómoda. ¿Puedes usarlo tú? No le di importancia, pero noté que varios niños se miraron entre ellos cuando me senté ahí, como si supieran algo que yo no. Al principio pensé que era mi imaginación, pero desde el primer día sentí que ese rincón era más frío. Aunque el sol diera directo, se sentía como sombra. Las cosas raras empezaron suavecito. Una vez dejé mi mochila bajo el pupitre y cuando la fui a sacar, estaba abierta. Mis lápices regados y mi cuaderno tenía rayas, como si alguien lo hubiera raspado con las uñas. Otro día, me senté a escribir y de pronto mis apuntes ya no estaban. Desaparecieron. En su lugar, había dibujos. Dibujos feos. Caras alargadas, con los ojos muy negros. Yo no los hice. Una mañana dejé mi lonchera dentro de la mochila y cuando fui a sacarla, tenía marcas, como si algo la hubiera mordido. Pero no eran dientes, eran garras. Empecé a notar que cada vez que me sentaba, mi silla se movía sola, como 1 centímetro hacia atrás, como si no me quisiera ahí. Y a veces sentía clarito que algo se arrastraba bajo el pupitre. No lo veía, pero se sentía. Una compañera, la Vale, me dijo un día, yo también estuve ahí, pero pedí cambio. Esa banca no es normal. Le pregunté por qué, pero solo me dijo, la sombra vive abajo, no le gusta que le pisen. Me reí nerviosa, pero por dentro me empezó a doler la panza. La peor parte fue durante una prueba, estaba concentrada escribiendo. Cuando sentí que algo me jaló el pie, pensé que era la mochila, pero al mirar hacia abajo vi una sombra con forma humana, pero no normal. Era alargada, estirada, con los brazos larguísimos doblados como si no cupieran. No tenía cara, solo una cabeza oscura. Estaba completamente bajo el pupitre, como aplastada. Quise gritar, pero no me salió la voz, solo me quedé paralizada. Y la sombra levantó la cabeza esa tarde. Le pedí a la profesora que me cambiara de lugar. Me miró muy seria. No preguntó nada. Solo dijo, también la viste, ¿verdad? Al día siguiente me cambiaron. Me tocó más adelante, cerca del pizarrón. Cuando entré al salón, no pude evitar mirar al fondo, el pupitre estaba vacío. Y la sombra seguía ahí abajo, esperando a la próxima.